que tenemos horas para poder recibir el 2019. El lema es Shekinah, ¿no? Algunos lo pronuncian como Shekinah, Shekinah. Bueno, en esto no hay una norma, hermano, ¿no? Porque es lo que se llama una transliteración de una palabra que era caldea, luego lo usaron los hebreos en los targumes, no en la Biblia, gloria a Dios. Luego hay una palabra en la Biblia que se usa, es Shekan, ¿no? Que es algo más o menos lo que significa, es la presencia de Dios, ¿no? Esto significa, esta palabra significa tu presencia, la presencia, o que Dios nos respalde, o que Dios more con nosotros. Así que es un lema maravilloso, porque sin la presencia de Dios no hacemos nada, ni somos nada. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta mañana, en el capítulo 33 del libro del Éxodo. Voy a leer los versos 15 y 16. Leemos: gloria al Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el libro del Éxodo, capítulo 33, versos 15 y 16, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Oremos, hermano. Padre celestial, Dios eterno, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu presencia, gracias por tu bendición y todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Bendice a tu pueblo que está aquí, trae la fortaleza de tu Santo Espíritu, Señor, sobre cada uno de ellos y sus necesidades, sus problemas, sus inquietudes, Señor. Ayúdalos, Señor. Los que tienen también alguna enfermedad, haz la obra poderosa según tu maravillosa presencia. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. La gloria y la honra es para ti. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos. Pueden tomar asiento, amados hermanos. La palabra de Dios en los textos que hemos leído en el capítulo 33 del libro del Éxodo, en realidad vamos a leer del verso 12, ¿no? El verso 12 dice la palabra de Dios: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo, ¿no? Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Esa es la oración de Moisés cuando él se presenta delante de Dios. Quiero más o menos ubicarnos, porque ya había sucedido que el Dios Todopoderoso, nuestro Dios, le había dado a Moisés las tablas de la ley en Éxodo 20, ¿no? Y la palabra de Dios nos dice que en Éxodo 20, luego de haber recibido las tablas de la ley, Moisés, cuando él desciende del monte, habiendo estado 40 días y 40 noches, cuando él baja, él ve, hermano, el pueblo desenfrenado. O sea, ve al pueblo que se había envuelto a adorar a un becerro, porque el pueblo le dijo a Aarón, de que se hicieran un becerro, porque ya supuestamente Moisés había muerto. Ellos, en su lógica, decían que nadie podía sobrevivir pues 40 días en un monte totalmente árido, gloria a Dios, y con el sol y con el frío de la noche y sin ninguna cobertura. Ellos decían que Moisés había muerto, ellos pensaban. Y eso es esa presión fue la que llevó a Aarón a poder hacer un becerro, hacer una convocatoria. Lo hicieron de oro. Luego Moisés baja y Moisés se indigna al ver que el pueblo estaba adorando un ídolo, hermano. Supuestamente era Jehová, pero era un ídolo. A Dios no se le puede representar.
con ninguna forma y figura humana, ni animal, ni de nada, ¿no? Porque Dios es espíritu. Y cuando Moisés ve eso, Moisés rompe las tablas de la ley. Él rompe las tablas de la ley y ahí se crea un conflicto en su liderazgo, un conflicto en que él entendía que Dios lo respaldaba, que Dios estaba con ellos. Hasta ese momento todo iba bien, pero de ahí para adelante pues se dieron consecuencias, murieron varios del pueblo de Israel. Dios estaba airado, Dios estaba enojado con el pueblo, pero pasa un tiempo, gloria a Dios, que no era mucho tiempo, y ahí es cuando Dios empieza a instruir a Moisés. Y Dios empieza a tratar con Moisés para que Moisés siga en el liderazgo, para que Moisés continúe. Y Moisés, en este trato de Dios con él, gloria al Señor, luego de que Dios ya estaba manifestando su gloria a través de la nube, a través de la columna de fuego, Moisés entiende, hermano, que Dios le había dado la orden de sacar al pueblo, como dice acá. Pero mire la pregunta que hace Moisés, y a eso yo quiero que nosotros empecemos el estudio de la palabra de Dios, porque mire lo que dice acá en el verso 12, dice: y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Ojo, ¿no? Esto es importante, hermano. ¿Por qué? Porque estudiando la palabra de Dios, vamos a ver en el capítulo 32, quiero que vayamos al capítulo 32, maravilloso el Señor, y el verso número 34, mire cómo Dios empieza a instruir a Moisés y Dios le da la orden. Dios le da la orden a Moisés para que Moisés continuara con la travesía en el desierto rumbo hacia la tierra primitiva, o prometida, perdón. Pero Moisés entiende, hermano, que el liderazgo, que dirigir ese pueblo era una responsabilidad sumamente grande, porque Moisés sabía que dentro del pueblo había gente rebelde, contradictoria, había personas que eran muy problemáticas, y liderar, dirigir en esas condiciones es muy difícil, gloria al Señor. Todo lo que en algunos momentos nos ha tocado asumir posiciones de liderazgo, de responsabilidad, cuando nosotros vemos que en el lugar, en el trabajo que nosotros estamos realizando, hay personas que pueden ser un poco conflictivas, un poco problemáticas, eso sabemos que puede en algún momento traernos grandes problemas y afectar el liderazgo y afectar el propósito y la obra para la cual Dios nos ha puesto, gloria al Señor. Obviamente que nosotros vamos a entender siempre que si Dios nos puso para algo y la obra es de Dios, Dios la va a llevar adelante. Eso no falla. Pero nosotros somos humanos y yo le puedo decir, vamos a llegar de aquí hasta tal lugar, gloria a Dios, y todos nos gozamos, sí, vamos a tal lugar. El problema es el trayecto, el tiempo que toma, las dificultades, todas las cosas terribles. Que vamos a llegar. Pero Moisés se preocupa porque Dios le había dicho en el capítulo 32 y el verso 34, mire, y esto para que usted lo entienda bien, le dice: ve pues, ahora lleva a este pueblo a donde te he dicho, o sea, hacia la tierra prometida. He aquí, Dios dice, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. O sea, en esas circunstancias Dios confirma el liderazgo de Moisés y le dice que él siga, que continúe, que eso no lo va a poder frenar, que el hecho que el pueblo tomó un becerro que el mismo Aarón, siendo uno de los líderes principales, le había fallado a Dios, Dios le dice a Moisés: tienes que seguir.
y mi ángel irá contigo. Ahora, Moisés entiende, hermano, no es que Moisés esté menospreciando al ángel que envía Dios, pero Moisés entiende y él dice, Señor, porque en el capítulo 33, ahí vemos que Moisés no es que menosprecie al ángel, no es que no quiera al ángel. Los ángeles son servidores de Dios. De hecho, nosotros estamos predicando acá y aquí hay ángeles también. Hay ángeles por todo lugar. Ángeles de Dios, instrumentos de Dios. Los ángeles son mensajeros, son comisionados. Y el ángel actúa como que Dios le dice a Moisés, no te preocupes, Moisés, que si en algún momento vas a tener problemas, mi ángel va a estar al lado tuyo. Y cuando el ángel actúa, gloria a Dios, el ángel es terrible porque en los momentos que el ángel de Dios actuó contra los enemigos del pueblo de Dios, mató en una noche 180,000. O sea, el ángel de Jehová es un ser poderoso, hermano, muy poderoso. Alabado sea el Señor. Y Moisés, él dice, Señor, le dice, no, tú me has dicho que yo saque este pueblo y no me has declarado a quién enviarás conmigo. Gloria al Señor. O sea, él sabía que Dios le dijo que el ángel, pero él quería alguien con que él pudiera conversar, alguien con quien él pudiera, gloria a Dios, compartir sus experiencias. Y ahí es que le pide a Dios y le dice, sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Moisés le dice, Señor, si yo he hallado gracia en tus ojos, si tú te has agradado de mí, porque ese es el tema en esta oportunidad, ¿no? Que el agradar a Dios, hermano, atrae la maravillosa presencia de Dios. O sea, no puede haber Shekinah, no puede haber la gloria de Dios si nosotros no estamos agradando a Dios. Porque hay algunos que hablan mucho, ¿no?, de la gloria de Dios y hablan de la presencia de Dios, pero hacen cosas muy malas, están contra la palabra, son pecadores, se corrompen, hacen lo malo. Entonces, ¿de qué vale decir queremos la gloria de Dios? La gloria de Dios se va a manifestar. ¿Cómo Dios se va a manifestar? En medio de personas que practican el adulterio, el pecado, son ladrones, son estafadores, mentirosos, son personas que hacen cosas ilícitas, indebidas, son violentos, son injustos, abusivos. No puede manifestarse la gloria de Dios, hermano. La gloria de Dios solo se manifiesta cuando uno está agradando a Dios. Y eso es lo que vemos acá, porque Dios le dice a Moisés, Moisés, tú has hallado gracia en mis ojos. Yo me agrado de ti. Y Moisés le dice, Señor, si yo he hallado gracia en tus ojos, el verso 13, ahí es donde Moisés le hace la petición a Dios. Le dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Lo primero que Moisés le pide a Dios, mire qué importante es el liderazgo de este gran hombre de Dios, porque Moisés le pide a Dios que le muestre el camino para que te conozca. O sea, Moisés le está diciendo al Señor, en otras palabras, en el contexto de nosotros ahora, en la forma como nosotros nos comunicaríamos, Moisés le está diciendo, muéstrame tu palabra, muéstrame tus planes, tus propósitos, muéstrame cómo tú piensas, cómo tú eres, Señor. Yo pienso que mi liderazgo, yo pienso que todo saldrá mejor si yo te conozco, Señor. Yo te conozco más y más y más. Eso es algo que a Dios le agrada. Nosotros venimos a la iglesia porque queremos conocer más de Dios. Nosotros leemos la Biblia porque queremos acercarnos más a Dios. Queremos
decimos queremos llenarnos más de Dios. Si eso sucede, Dios se agrada y Dios nos empieza a mostrar su palabra, su gloria, su presencia. Maravilloso el Señor. Aquí vemos, hermano, en la palabra de Dios, gloria al Señor. Quiero que veamos un texto, el Salmo 25, los versos 4 y 5, es un salmo maravilloso. Y vamos a ver lo que nos dice el salmista en el Salmo 25, en los versos 4 y 5. Bendito sea el nombre de Jesús. La palabra de Dios que tiene que ver con este tema. Gloria al nombre de Jesús. ¿Lo tienen, hermano? Creo que ya todos lo tenemos. Dice, mire lo que dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Y luego dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Quiero que veamos esto porque esto es muy importante. La Biblia dice, hermanos, en el libro de 1 Corintios 10, que todos, dice, todos estuvieron bajo la nube. Todos pasaron el Mar Rojo. Lo que está diciendo Pablo es que todos los judíos, los israelitas, tuvieron la misma experiencia espiritual. Ellos estuvieron bajo la nube, cruzaron el Mar Rojo, cruzaron el río Jordán. Otros comieron el maná. Pero dice la palabra, más de la mayoría de ellos no se agradó Dios, porque quedaron postrados en el desierto. La pregunta es, ¿vieron la presencia de Dios? O sea, ¿sintieron? ¿Ellos tuvieron experiencia con Dios? ¿Vieron hechos maravillosos? Sí, sí los vieron. Ellos experimentaron el poder de Dios. Ellos lo vieron con sus propios ojos. Sí lo vieron. Pero ¿por qué dice que de la mayoría de ellos no se agradó Dios? Porque no es solamente ver la gloria de Dios. O sea, nosotros necesitamos la gloria de Dios. La gloria de Dios es necesaria, es útil, es poderosísima. Sin la gloria de Dios la iglesia está muerta. Sin la gloria de Dios la iglesia no camina. Sin la gloria de Dios la iglesia es impotente. Pero cada vez que se manifiesta la gloria de Dios, Dios hace hechos maravillosos. Dios cambia, Dios transforma. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, es un antes y un después. Si usted tuviera la manifestación de la gloria de Dios, y para quedarse como ese grupo de personas que se quedaron en el desierto, entonces ¿de qué le sirvió? Gloria al Señor. O sea, ¿de qué le sirve a usted el nuevo nacimiento? ¿De qué le sirve a usted venir a cultos tremendos, a escuchar la palabra de Dios, si no le aprovecha? ¿Y sabe por qué no le aprovecha? Porque Dios pone su parte. Dios nos hace sentir su presencia, el toque del Espíritu de Dios. Pero Dios nos da el impulso para que con ese impulso empecemos a buscar a Dios, empecemos a leer la palabra, a estudiar, a llenarnos de Dios, hermano. El propósito del salmista, y es también lo que le dice Moisés a Dios: enséñame tu camino, Señor, por dónde debo andar. No le está diciendo, Señor, muéstrame la ruta hacia la tierra prometida. Eso no es lo que le está diciendo Moisés a Dios. Le está diciendo, Señor, muéstrame cómo tú piensas, cuál es tu palabra, cómo eres tú, Señor. Porque en la medida que nosotros conozcamos a Dios, vamos a querer ser como Él. Y lo dice el apóstol Pedro en una de sus epístolas, dice: sed santo porque vuestro Dios es santo. Gloria al nombre de Jesús. Sed santo en toda vuestra manera de vivir.
Y era importante que el salmista le dijera a Dios: Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas. O sea, tu palabra, la palabra de Dios, las instrucciones de Dios, que hacen tanto bien a nuestra alma, que nos alumbran el entendimiento, que nos llevan a tener temor de Dios. Si nosotros no nos llenamos de la palabra y no nos llenamos de la doctrina, no nos llenamos de el conocer a Dios, cualquier cosa que suceda no va a tener el mismo provecho. Pero si usted se llena de la palabra de Dios y usted aprovecha, hermano, estas manifestaciones del Espíritu de Dios, para que eso le lleve a conocer más a Dios, su vida será muy poderosa. Bendito sea el nombre de Jesús. Un ejemplo de eso es Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés estuvo 40 días y 40 noches? Pero Moisés también tuvo otras oportunidades en que Dios se le manifestaba. Y él conoció, porque él escribió el Pentateuco. Él conocía perfectamente la palabra. Eso le daba una fortaleza espiritual. Eso le daba convicción. Eso le daba, hermano, gloria a Dios, una estructura ministerial como hombre de Dios. Qué bueno es conocer la palabra de Dios. En el Salmo 25:5 dice: encamíname en tu verdad. Eso es otra cosa, encamíname. Nosotros diríamos ahora enrútame. Ponme en el camino de la verdad. No quiero ir en el camino de la mentira, de la falsa doctrina, en el camino de la idolatría. Porque salirse del camino de la verdad, usted puede irse hacia los ídolos, puede irse a la brujería. ¿Cuántos predicadores, o más podemos decir, algunos artistas que se han convertido, entre comillas, a Dios, están cantando para Dios y luego celebran Halloween? Halloween es el cumpleaños de Satanás. ¿Cómo usted puede estar en la verdad y convivir con la mentira? No se puede, hermano. Si usted está en la verdad, está en la verdad. ¿Cómo usted puede estar en la verdad y tener posiciones doctrinales heréticas? Cuestionar, gloria a Dios, la Trinidad. Cuestionar verdades fundamentales del Evangelio. Es importante que Dios nos encamine en su verdad. Como diciendo lo que le está diciendo el salmista: Señor, ponme encamíname en ese camino y ayúdame a no salirme de ese camino. Que cuando quiera salirme un poco a la derecha o a la izquierda, Señor, manténme ahí a la fuerza. Si tiene que usar una enfermedad, si tiene que usar un azote, si tiene que usar lo que tengas que hacer, hazlo, Señor. Pero yo no quiero salirme de tu verdad. Gloria a Dios. Pero hay personas que no les interesa la verdad. Hay personas que quieren chequiná, quieren gloria de Dios, pero no aman la verdad. Y si usted no ama la verdad, entonces usted está mal. Está totalmente errado, equivocado. Porque todo tiene que encajar. Gloria a Dios. La gloria de Dios tiene que estar de la mano de la obediencia, del conocimiento de Dios. Eso es lo que Moisés le pide a Dios. Gloria al Señor. Moisés dice: Señor, si tú me muestras tu camino, yo no me voy a apartar. Y al no apartarse el líder, el pueblo tampoco. O si el pueblo se aparta, el líder sabe que el pueblo se está apartando de la voluntad de Dios. O sea, en otras palabras, ¿cómo voy a dirigir al pueblo si no conozco tu pensamiento? Si no conozco cómo eres, Dios, qué es lo que quieres, qué es lo que te agrada, qué es lo que no te agrada. Alabado sea el Señor. En el Salmo 25 dice, verso 5: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo
todo el día. Qué lindo es pedirle a Dios que nos enseñe. Lo peor que nos puede pasar como creyentes es decir, ya lo sé todo, ¿no? Ser autosuficientes, no necesito que nadie me aconseje. En primer lugar, necesitamos el consejo de Dios. Si hay ese sentir, si hay ese espíritu, eso es bueno. La iglesia será victoriosa y Dios estará con su pueblo, porque el centro de todo y el propósito de todo es que Dios esté con su pueblo. Gloria a Dios, porque si Dios no está con su pueblo, estamos mal, no tenemos rumbo. Gloria a Dios. ¿A dónde iremos, hermano? Dios nos respalda, Dios nos bendice. Maravilloso el Señor. Otra cosa importante, gloria a Dios, es en el capítulo 33, una de las cosas que le pide, hay cosas que le pide Moisés a Dios, ¿no? Primero le dice, Señor, enséñame tu camino. Si ella ha hallado gracia en tus ojos, enséñame tu camino. En segundo lugar, gloria a Dios, en el verso número 16, gloria al Señor. ¿Lo tienen? En el verso 16, Moisés le hace otra petición a Dios y le dice, ¿y en qué conocerá? ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros. Claro, eso era, que Dios vaya con ellos. Esa es la petición. Dios, respáldanos, ayúdanos, no nos sueltes, no nos dejes, gloria a Dios. Pero mire, quiero resaltar lo que dice la parte final del verso 16, porque ahí dice, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Gloria a Dios. Lo que le está pidiendo Moisés a Dios no es que haga del pueblo de Israel el mejor pueblo, lo más grande, que haga del pueblo de Israel un pueblo selecto. No está eso en el corazón de Moisés, hermano. Es como nosotros utilizamos como iglesia textos en donde la Biblia dice que la iglesia, el pueblo de Dios, es la manada pequeña, ¿no? Se utiliza esos términos, manada pequeña. Se utiliza otro término que se dice el remanente. Y muchos hermanos usan el término el remanente. El pueblo que queda, el pueblo que ha decidido buscar a Dios. Mientras sobre la faz de la tierra muchas personas quieren vivir como les da la gana. Inclusive hay evangélicos que tienen su forma, su cristianismo a su manera, incluyendo el mundo dentro de las iglesias, haciendo cosas indebidas y se llaman cristianos, pero nosotros no queremos ser así. Nosotros queremos ser fieles a Dios. Algunos dirán, yo no quiero que me vean como una persona rara, como un extremista, como un fundamentalista, como nos dicen fanáticos, nos dicen aleluya, nos dicen muchas cosas en términos despectivos. Lo que buscan es humillarnos, lo que busca la gente es hacernos sentir mal. El diablo utiliza a las personas para avergonzarnos. Pero si usted sabe en quién ha creído y usted sabe quién es su Padre, que es Dios Todopoderoso, eso no nos va a afectar, hermano. Ahora, el pueblo de Dios es único, porque el pueblo de Dios ha decidido servir a Dios con todo su corazón. Eso es lo que le está diciendo Dios o Moisés a Dios. Señor, no queremos ser como todas las naciones de la tierra. Queremos diferenciarnos, porque Moisés sabía pues cómo eran las otras naciones,
En las otras naciones había sexo ilícito, había depravación, había sexo con animales. En las otras naciones había idolatría, paganismo. El paganismo es adorar a esos dioses diabólicos, satánicos. Y esas naciones eran violentas. No había misericordia. El pueblo de Israel se caracterizó siempre por ser un pueblo que siempre tuvo misericordia. En el contexto del Antiguo Testamento, amados hermanos, los pueblos cuando subyugaban a otro pueblo, cuando ganaban la guerra a otro pueblo, eran sumamente sanguinarios. Entonces, los pueblos eran como el pueblo asirio, los babilonios, los medos y los persas. Los medos y los persas literalmente aplastaban. Cuando derrotaban a sus enemigos, los aplastaban. No dejaban nada. Eran crueles. No tenían misericordia, eran sanguinarios. Los mismos egipcios eran así. Gloria a Dios. Y Abraham conocía eso. Conocía cómo actuaban las naciones que no eran del pueblo de Dios. Gloria a Dios. Y Moisés, como hombre de Dios, también lo conocía. Y por eso Moisés le dice al Señor, le dice: Señor, en el verso 16, le dice: y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Le está diciendo, Señor, que si todos los pueblos hacen lo malo, se corrompen, queremos que este pueblo sea especial. Queremos que este pueblo sea temeroso de ti. Queremos que este pueblo sea un pueblo que no adore ningún otro Dios, sino al Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Y eso es importante. Yo veo aquí que Moisés sabía perfectamente, gloria a Dios, la ruta hacia donde tenía que llegar para que su liderazgo sea exitoso. En primer lugar, como hemos visto, amados hermanos, gloria a Dios, él le pide que Dios sea el que esté con ellos. O sea, que no sea el ángel. No, le dice: Señor, yo quiero que tu presencia vaya con nosotros. Tú directamente dirígenos, Señor. Y Dios le dice que él va a ir con ellos. Porque Moisés le dice: Señor, si tu presencia no va con nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fracasar. Alabado sea el Señor. Hermano, liderar, pastorear, poder tener una responsabilidad dentro de la iglesia, sean los jóvenes, damas, caballeros, escuela dominical, el coro, la música y todas las áreas de responsabilidad en la obra, necesitan respaldo de Dios. Lo mismo que Moisés le pide es lo que usted tiene que pedirle a Dios. Señor, yo voy a hacer esta responsabilidad, la voy a ejecutar, pero te pido que tu presencia esté conmigo, que tú me dirijas, Señor, que tú me digas lo que yo tengo que hacer. Hay cosas, si usted es un diácono, usted sabe lo que tiene que hacer. Si usted entra como encargado de los jóvenes, damas, caballeros, usted sabe lo que tiene que hacer, porque usted ha visto dentro de las sociedades cómo trabajan, que hay grupos de trabajo, que se va a los aires libres, que se hace trabajo en los hospitales, usted sabe. Pero hay algo que es más importante que eso, y que es que Dios respalde su gestión, su trabajo. Porque dentro de esa forma de trabajo y dentro de todo lo que usted tiene que hacer, hay cosas en las que usted va a ver el poder de Dios manifestado. Maravilloso el Señor. Y que usted va a ser usado por Dios para no solamente quedarse en ese trabajo, sino también poder ser de bendición. Que usted puede ser presidente de jóvenes, parte de la directiva, un capitán,
Pero hay un montón de capitanes. Pero hay capitanes que oran, interceden por su grupo, que los visitan, que salen a hacer visitas, gloria a Dios, y los llevan a hacer aires libres, a hacer trabajo personal en las calles, y Dios empieza a manifestarse en ellos. Dios empieza a manifestar su poder y su gloria y su presencia. Y eso hace que Él se diferencie de otros, hermano. No es tu habilidad, no es tu capacidad, es el respaldo de Dios, es la presencia de Dios. Dios te pone amor a la obra. Dios te pone, gloria a Dios, una responsabilidad tremenda, un deseo de lo que estás haciendo, de hacer lo mejor posible. Gloria a Dios. Y ahí viene lo que es el respaldo de Dios. Y Dios empieza, desde ahí empieza a estar contigo. Eso le pasó a David. David era un pastor de ovejas sencillo. Su familia era pobre. Y David paraba en el campo pastoreando las ovejas de su padre. Sus hermanos, algunos estaban enlistados en el ejército. Aparentemente la responsabilidad de ellos era mayor, era más importante. Lo de David no es, David es un jovencito, hay que dejarlo que pastoree las ovejas, como un menosprecio. Porque así vemos, hermano, cuando Samuel viene a ungir al futuro rey de Israel, el padre Isaí, el padre David, muestra a sus hijos a lo más importante, lo más fuertes, lo mejor de la familia. Eso se nota. Y cuando Dios le dice a Samuel, porque van pasando uno a uno los hijos de Isaí, hermano de David, y Dios le dice a Samuel, ese no es, yo lo desecho, él no es. Y luego Isaí dice, tengo otro, y tengo otro, y tengo otro, y pasaron 6. Y entonces Samuel le pregunta a Isaí, ni siquiera Isaí dice, tengo otro, lo voy a traer. No, Samuel le dice, ¿tendrás otro hijo? Ah, sí, ahora me acuerdo, tengo a David, que está pastoreando las ovejas. Pero David, pastoreando las ovejas, era un jovencito que amaba a Dios con todo su corazón. Usted dice, bueno, pastorear las ovejas es estar en el campo sentado y horas pueden pasar. Y si no hay nada, pues ahí está usted, están los pastores de las ovejas. Pero David aprovechaba el tiempo. En todo ese tiempo alababa a Dios, componía salmos. Gloria a Dios. David se conectaba con Dios y comenzaba a tener, gloria a Dios, comunión con Dios, hermano. Y se volvió un amigo de Dios. Y Dios, de todos los que veía, vio un jovencito, gloria a Dios, sencillo, flaquito, que nadie le hacía caso. Pero Dios vio que el corazón de ese jovencito amaba a Dios. Y eso le agradó a Dios. Dios lo designó rey de Israel. La Biblia dice que el corazón de David fue como el corazón de Dios. O sea, David tenía mucha comunión con Dios y siempre tuvo el respaldo de Dios. Lo que yo le quiero decir es que siempre el respaldo de Dios, la presencia de Dios estuvo con David. Gloria a Dios. Lo ungieron como rey, pero antes de la unción ya David, gloria a Dios, tenía manifestaciones. Porque cuando David se enfrentaba al oso y al león, cuando Saúl le dice, David dice, yo voy a enfrentar a Goliat, y Saúl le dice, toma mi traje, no vas a enfrentar a ese gigante así sin armas, sin protección, tienes que usar el traje real. El traje real
era el mejor. Era el que estaba totalmente cubierto, se podía pelear. Estaba totalmente blindado. Y David se lo pone. Pero David siente que ese traje no le dejaba moverse. David era un estorbo. Y David se quita ese traje. Y dice, no puedo ni andar con esto. Gloria a Dios. Ya ahí David, ahí es cuando le dice a Saúl, porque Saúl le dice, ¿cómo tú vas a pelear? Tú no eres hombre de guerra. Ese hombre es un gigante y es hombre de guerra, ha matado mucha gente. Tú no puedes, no vas a hacerle ni cosquillas. Y ahí es cuando David dice, no, mi señor, yo pastoreo a las ovejas de mi padre. Y pastoreando las ovejas de mi padre, han venido a atacar a las ovejas leones, osos, fieras. Y me he enfrentado, sea león, sea oso, me he enfrentado y en el nombre de Jehová los he matado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso no lo sabía. Eso no lo sabía ni su padre. Eso no lo sabía ni sus hermanos. Nadie sabía eso. Solo lo sabía David y Dios. Porque el hombre de Dios no puede ser jactancioso, orgulloso. Hay algunos que como a veces exhiben sus logros como pavos reales. He hecho tal cosa, he hecho tal cosa, he hecho tal cosa y tantas cosas. Cuando en realidad todo lo que hacemos es por la misericordia de Dios, ¿no? Gloria a Dios. Pero yo lo que le quiero decir es esto, ¿no? Y vuelvo al tema. La presencia de Dios estuvo con David. Y eso es lo que sabía Moisés. Si la presencia de Dios está conmigo, ya con eso lo tengo todo. Pero, gloria a Dios, no solamente pide eso, ¿no? Vamos a ver que él pide la presencia de Dios, que no sea el ángel, sino que sea Dios el que lo respalde, el que siempre esté con ellos. En segundo lugar, hemos visto, le pide que Dios le muestre su camino, sus planes, su propósito, su palabra. Nunca tendrá usted un buen hermano y hermana. Usted nunca tendrá una buena estructura ministerial y va a ser un buen servidor de Dios si usted no se preocupa por conocer la palabra. Esta semana tuvimos una graduación de hermanas de la academia y la experiencia que hemos tenido en 28 de julio, cuando estuvimos a cargo de la academia por más de 15, 16 años, todos los que pasaron por la academia, puedo decir el 70-80% son pastores. Alabado sea el Señor. Y luego pasaron por el seminario. Pero usted no puede tener estructura y fortaleza ministerial si usted no conoce la palabra. Nunca es lo mismo, hermano. Para servir a Dios usted tiene que conocer la palabra. Si usted dice, no, eso yo cuando tenga tiempo, en algún momento voy a dedicarme a estudiar la palabra, bien difícil que usted lo haga por usted mismo. La academia, el seminario es importante porque se tocan temas específicos que a usted lo llevan a estudiar. Temas específicos, y eso es como un ladrillo. Nosotros tenemos acá paredes, pero las paredes, ¿cómo se construyen? Ladrillo por ladrillo. Y así es la vida cristiana. Usted va a empezar la vida cristiana así como se construye una casa. Se pone primero un ladrillo, luego otro ladrillo, luego otro ladrillo, y se hace una fila, y luego la segunda fila, la tercera fila, y luego va creciendo. Y cuando usted
menos se dé cuenta, ya hay una pared. Eso se llama edificar, hermano. Usted va conociendo temas de la palabra uno por uno, un tema, otro tema, otro tema, otro tema, otro tema. Cuando usted menos se dé cuenta, ya usted es un maestro en la palabra, una persona preparada. Y una persona que conoce la palabra es una persona que va a servir mucho mejor a Dios. Alabado sea el Señor. Porque los creyentes que no dominan la palabra, que no conocen, que no se meten a estudiar a profundidad la palabra, pueden ayudar, van a ser una bendición, pero no es lo mismo que un creyente que conozca bien la palabra. Porque si usted conoce bien la palabra, usted puede tener un grupo y puede detectar en ese grupo que alguien que ha venido es un solo Jesús. Yo no tengo problema con los solo Jesús, porque ellos tienen su concepción errada, por supuesto. Pero pueden venir a la iglesia porque les gusta y escuchan y les gusta la palabra, pero sus raíces son solo Jesús. ¿Qué es solo Jesús? Que no existe el Padre ni el Espíritu Santo. Para ellos es solo Jesús. O sea, Dios es una persona, no son tres personas en uno, es una persona. O le puede venir a su grupo a una persona que venga y que es sincero, pero que es testigo de Jehová, por ejemplo, o tiene sus raíces, o ha sido formado, le han enseñado, y para esa persona Jesús no es Dios, ni el Espíritu Santo, es una fuerza activa. Y otros matices, hermano, en la palabra. Tuvimos un pastor en el centro de Perú. Tuvimos un pastor que su doctrina era 99% similar a la de los testigos de Jehová. Él llegó a ser presbítero, llegó a ser hasta oficial acá. Pero en los últimos 5 años él parece que encontró esa iluminación o esas tinieblas, ¿no? Pero él empezó a trabajar con los hermanos, empezó a trabajar con los obreros y les empezó a meter algunos conceptos que eran parecidos, pero que no eran iguales. Alabado sea el Señor. Y en esa rendijita que empezó a meter sus herejías y afectó a algunos hermanos, afectó a algunos obreros que lo siguieron. Fue un grupo pequeño, pero de todas maneras no tenían que haberlo seguido. Yo digo, ¿y por qué esos obreros siguieron una herejía? Porque no habían profundizado en la palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Usted dirá, no, yo que voy a necesitar esos temas de la academia, eso nunca lo voy a necesitar. No, sí se necesita. Son fundamentales. Para que usted sirva a Dios, usted tiene que estar, hermano, es como que usted va a la guerra. Si usted va a la guerra, por ejemplo, imagínese que un país está peleando con otro país y dice, no, pero ¿para qué vamos a usar los buques, los submarinos? No, solamente con la aviación suficiente y con los tanques. No, hermano. Cuando alguien declara guerra a otro, usan todo lo que tienen. Y la batalla es por aire, tierra y mar. Ahora, con estos temas del Medio Oriente, están desarrollando los sistemas antimisiles. Me acuerdo que cuando Irak invadió Kuwait hace como 20 años atrás, se desarrollaron los primeros Scud, se llamaban. Y ahora los antimisiles han desarrollado tanto que lo tiene Rusia, lo tienen muchos países. Hacen como un campo magnético y protegen ciertas ciudades. Cuando detectan un misil, lanzan otro y lo destruye. Pero cada vez eso se vuelve más sofisticado. Entonces
los que fabrican misiles tienen que fabricar misiles más rápido, que sean menos detectables, más eficaces, de mayor alcance, y esa es una guerra, hay una guerra tecnológica. Igual sucede en el mundo espiritual. El diablo no duerme. Alabado sea el Señor. Ahora que ha habido un problema entre Irán y Rusia, y Israel, porque los de Irán se metieron a Siria y de ahí dispararon hacia Israel. Israel mandó un grupo de aviones y luego los rusos se confundieron y los sirios mandaron un antimisil o un misil para destruir un avión y tiraron abajo un avión ruso. Eso ha determinado que los rusos ahora doten a los sirios de sistemas antimisiles más avanzados. Pero los judíos no se quedaron atrás. Los judíos están usando los F-16. Ahora los judíos están usando los F-35. O sea, están usando lo podemos decir, los cazabombarderos más avanzados que hay. Porque así es la guerra, hermano. Gloria a Dios. Y nosotros estamos peleando una guerra contra el diablo y contra su demonio. Mientras el soldado de Cristo, la soldada, esté más equipado, equipada, será más eficaz. Gloria a Dios. Maravilloso el nombre de Jesús. Si yo digo, no, solamente voy a usar esto y voy a usar, no, nada más, usted va a perder la guerra. Entonces los que planifican la guerra, ellos planifican y dicen, vamos a usar misiles. Hay misiles de todo tipo. Me acuerdo que en la guerra del Golfo se usaron los Tomahawk, que eran misiles franceses. Ahora han salido misiles más avanzados, ¿no? Que tienen adelante como un motor. Y ahora los misiles son guiados también. Antes se disparaban y la ruta trazada, esa es la única que ahora no, ahora se puede desviar el misil. Se puede redireccionar a diferentes lugares. Gloria al Señor. Entonces, eso es para que usted se dé cuenta cómo avanza y cómo la gente se prepara. Yo, que estoy en la iglesia, que estamos en los caminos de Dios, que tenemos una batalla contra el diablo y contra los demonios, ¿no nos vamos a preparar, hermano? Alabado sea el Señor. No, nosotros tenemos que prepararnos. Tenemos que ser como comandos de Dios, preparados para toda buena obra, conociendo la palabra. Gloria a Dios. Y la oración, el ayuno, la chequiná, todo hace que su ministerio sea poderosísimo. Mientras tengamos más, hermano, antorchas encendidas en la iglesia, que conocen la palabra, la iglesia será más poderosa. Tenemos un ataque de las tinieblas. Tenemos que darnos cuenta. El diablo nos está atacando. El diablo está atacando a los jóvenes. Antes había muchos jóvenes en la iglesia, pero está disminuyendo la cantidad de jóvenes en la iglesia. Alabado sea el Señor. Tenemos que volver a conquistar a los jóvenes. Gloria al Señor. Tenemos que trabajar con los niños. Y lo estamos haciendo, hermano. Lo estamos haciendo. Pero nuestros líderes tienen que estar bien equipados. Gloria al Señor. Antes nosotros decíamos ministerio BOA, Biblia, oración y ayuno. Y eso es así. Biblia es todo lo que es la lectura, el estudio, la teología, academia, instituto y todo lo demás. Nuestros pastores tienen una ventaja.
Aparte que tienen, gloria a Dios, el conocimiento de la palabra, la academia, el seminario. Ahora tenemos seminario en todo Lima, 15 sedes. Gloria a Dios. Alguno lo verá como una excentricidad, porque es la ignorancia, hermano. Maravilloso el Señor. Yo no puedo, por ejemplo, la reforma de Lutero fue poderosa. Pero ¿cómo es que se pudo aplicar la reforma? ¿Cómo es que la reforma pudo tener repercusión y pudo haber sido más poderosa todavía? Pero algunos líderes en la reforma no entendieron lo que era el estudio de la palabra. El movimiento pentecostal del año 1901 ha sido muy poderoso, pero tuvo una dificultad, que descuidaron el área del estudio de la palabra. Gloria al Señor. Algunos llegaron a decir: la letra mata, el espíritu vivifica. No hay que estudiar la palabra, no hay que estudiar. Pero la estructura, el cimiento de un avivamiento es el conocimiento de la palabra, hermano. Gloria a Dios. Esos son, gloria a Dios, las balas, los insumos. Eso es la artillería pesada, el conocimiento de la palabra. Bajo el poder del Espíritu Santo, no hay diablo que nos detenga. Ahora, gloria a Dios. Muchos de nuestros pastores conocen el uso de los medios, también nos da una fortaleza. Es importante. Cada vez que un pastor va a una ciudad, busca la radio y la televisión, como nos enseñó nuestro amado pastor Rodolfo. Y el hermano Ortiz también usó la radio. Mientras algunos pastores decían: no, la radio no, la televisión no, eso no es para nosotros. Y le cedían terreno al enemigo, le cedían terreno al enemigo. Entonces necesitamos una generación, hermano, que no le pueda ceder terreno al enemigo en ninguna área. Estamos haciendo campañas evangelísticas, hacemos retiros, hacemos todo lo que tiene que hacerse. Pero Moisés le dice: Señor, le dice, muéstrame tu camino. Ahora, la otra petición es: Señor, que seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y según de Samuel 7:23, léalo. Segunda de Samuel capítulo 7, verso 23 dice, gloria a Dios, busque en su Biblia. Segunda de Samuel capítulo 7, el verso número 23. Dice: ¿y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Nación singular en la tierra. O sea, Dios hizo que Israel sea una nación especial, porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo, para rescatar, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Ahora, Moisés, ya, gloria a Dios, en esta parte, habiéndole dicho a Dios todo esto, le vuelve a decir, porque mire, Moisés le dice: Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, se lo dice varias veces. Y cada vez que se lo dice, le pide algo. Y le dice: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, ¿quién irá conmigo? Quiero que tú vayas conmigo. Y Dios le dice: yo iré contigo. Y le dice: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, Señor, quiero que me muestre tus caminos. Y entonces Dios le empieza a mostrar su camino, porque Moisés era un hombre muy conocedor de la palabra. Si alguien conocía la palabra en Israel, era Moisés, hermano.
eso es lo que yo le digo. El líder tiene que ser el mayor conocedor de la palabra. ¿Usted cree que porque esta obra, hermano, creció y se diferenció de otras obras? Hablando de la historia de la iglesia contemporánea, en el año 1950 surgieron ministerios muy poderosos. T.L. Osborne y otros ministerios, hermano, no me acuerdo ahorita los nombres, y que eran también, gloria a Dios, amigos del hermano Ortiz. Y el hermano Ortiz funda en el año 1963 el Movimiento Misionero Mundial. Hubo un hombre bautista que Dios lo empezó a usar poderosamente, pero el llamado de él era para que sea evangelista. Pero él se quiso mostrar como maestro de la palabra. Era William Marion Branham, que tuvo la influencia de los solo Jesús y se volvió solo Jesús y dijo que él era el séptimo ángel del Apocalipsis. Se corrompió, se pervirtió, se volvió un hereje terrible. Porque aún en eso uno tiene que entender para qué Dios lo ha llamado. Alabado sea el Señor. Y el hermano Ortiz, gloria a Dios, fundador de esta obra, maestro de la palabra. Porque el hermano Ortiz fue un gran maestro de la palabra, una autoridad en la palabra. El hermano Ortiz tradujo el libro a través de la Biblia de Meyer Pirman y tradujo muchos libros, hermano, que han sido bendición para el pueblo evangélico. Lo tradujo del inglés al español. ¿Y por qué eligieron Ortiz? Porque era un maestro en la palabra. Gloria a Dios. Y Dios lo usa para direccionar esta obra como un pueblo diferente que ama la palabra de Dios. El Movimiento Misionero Mundial, todos los que entramos en nuestro ADN espiritual, es el amor a la obra misionera y el amor a la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Los movimientos pentecostales que surgieron y tuvieron, por decir, el cenit, la época más gloriosa en el año 1950 y 60, pudieron haber sido mucho más poderosos, pero no se metieron al estudio profundo de la palabra. Hay que estudiar la palabra, hermano. Usted puede decir, no, pero los bautistas han escrito libros tremendos, los otros han escrito libros, y de hecho hay libros muy buenos, pero hay libros que son muy malos también. Y hay que seguir produciendo literatura, hay que seguir estudiando, hay que seguir metiéndonos en la palabra de Dios. Hay un dicho que dice: si tú no lees, estás condenado a que otro piense por ti, porque los que sí leen te van a decir y te van a manipular y te van a meter sus ideas. Por eso nosotros tenemos que leer la palabra y estudiar. Gloria al Señor. Me acuerdo que durante varios años, cuando enseñaba en el Instituto Bíblico, usaba un libro de hermenéutica. Es el arte, ¿no?, de la interpretación. La hermenéutica es necesaria para interpretar la palabra. Es una herramienta. Usaba un libro sencillo. Y cuando hablaban de los manuscritos, de las 4 clases de manuscritos que hay, en ese libro había un error en la fecha, hermano.
Yo lo enseñé por algunos años. Pero luego me fui a otros libros y me di cuenta que había un error en ese libro. Y tuve que corregirlo. Alabado sea el Señor. ¿Y por qué? Porque un hermano que estaba en el instituto me hizo una pregunta. Y me dice: pastor, ¿cómo es posible? Usted me dice que han usado estos manuscritos para la traducción de la Biblia que tenemos ahora, que datan del año 325, del 250 al 325 hasta el 425, son las 4 clases de manuscritos, que el Vaticano, Alejandrino, el Sinaítico y el Efraímico, ¿no? Y me dice, yo me basaba en la fecha de escritura original, pero recién se descubrieron en el año 1700. Y un hermano me dijo: pastor, pero si esos manuscritos ya se escribieron en el año 325 y luego la Biblia Reina Valera se escribe en el año 1569, y esos manuscritos recién se descubren en el año 1700, o sea, como 150 años después, entonces no se han usado esos manuscritos. Y la pregunta tenía lógica. Y yo dije: uy, traté de ver y dije: sí, hermano, tiene razón, voy a investigar. Y me puse a investigar. Fueron meses. Ahí no había internet. Me comencé a comprar un montón de libros, separatas, iba, preguntaba, y eso fue de Dios, hermano. Me volví un especialista en el tema. Alabado sea el Señor. Y tuve que decir a los hermanos: hermano, eso que enseñé estaba equivocado. En realidad no se usaron esos manuscritos porque fueron descubiertos en el año 1500. Ahora, que coinciden, sí, coinciden. Eso es lo maravilloso, gloria a Dios. Pero uno aprende, bendito sea el Señor. Otra cosa, hermano, Moisés le dice a Dios que le muestre su gloria, porque era algo que él necesitaba. Ahora mire, Moisés había estado en el monte 40 días y 40 noches. Había sentido la presencia. Pero Moisés quería algo más. Y le dice: Señor, muéstrame tu gloria. Aquí en el capítulo 33, el tema que estamos viendo, gloria a Dios, verso 17, Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Ahí Moisés aprovecha y le dice: ya me respondiste, Dios, ahora aprovecho. Él entonces le dijo: te ruego que me muestres tu gloria. En el verso 29, y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que hayas pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Qué glorioso. El verso en el capítulo 34 dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. En el verso 8, ¿lo tienen? Entonces Moisés, apresurándose,
bajó la cabeza hacia el suelo y adoró a Dios. Y dijo: sí, ahora, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Gloria al Señor. En el verso 10 dice: y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y será todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Dios le dice que va a hacer maravillas en su pueblo. Gloria a Dios, en el verso 4, hermano, dice: y Moisés alisó 2 tablas de piedra sobre las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, y Jehová descendió, verso 5, en la nube, y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Moisés lo que decía: Jehová, 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 Dios de los ejércitos. Así como Isaías, hermano, cuando ve la gloria de Dios, santo, 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 dice que toda la multitud, en la visión que ve en el cielo, todos los ángeles decían: santo, santo, santo es Jehová, Dios de los ejércitos. En el verso 6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó él: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Cuando Dios muestra su gloria, hay un propósito. Vienen cosas tremendas. Dios no muestra su gloria solo por nuestra curiosidad, sino Dios muestra su gloria para lograr grandes cosas y grandes planes y propósitos, para que su obra, todo tiene que ver con la obra de Dios, todo tiene que ver con los propósitos de Dios. Nosotros, cuando Dios muestra su gloria, somos totalmente diferentes, pero ahí recibimos encargo, ahí recibimos comisión, ahí recibimos, hermano, convicción para seguir adelante haciendo la obra de Dios de una manera más poderosa, más efectiva, más gloriosa. Póngase todo de pie. Quiero orar en esta mañana. Quiero hacer una oración. Si aquí hay alguien que dice: yo necesito la gloria de Dios, necesito la presencia de Dios, yo necesito, tengo problemas, tengo necesidades. La gloria de Dios cura, sana. La gloria de Dios resuelve todo, hermano. Cuando Dios muestra su gloria, todo cambia, todo es diferente. Si tú dices: Señor, yo necesito la gloria de Dios, venga aquí al altar y vamos a orar. Si estás enfermo, la gloria de Dios, la Shekinah de Dios te va a ayudar, te va a cambiar. En el nombre de Jesús vamos a pedir la oración. Vamos a pedirle a Dios que Dios rompa cadena, que Dios obre poderosamente, que Dios te transforme, que Dios te ayude, que Dios te bendiga. Y cuando salgas de aquí, salgas con la gloria de Dios resplandeciendo en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Maravilloso el Señor. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios, y todos los que están aquí adelante, si usted reconoce que necesita la presencia de Dios, a veces las obligaciones, las ocupaciones, el hogar, el trabajo, la carga, hace que nos enfriemos y que ya no pensemos en la gloria de Dios. Pero cuando viene la gloria de Dios, barre y limpia todo, restaura los corazones,
Da la victoria, da el triunfo. Trae bendición. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre celestial, Dios todopoderoso, te pido por cada una de estas vidas que están aquí. Te pido, Señor, que toques. Te pido que libertes. Te pido, Señor, que extiendas tu mano poderosa, cambiando, renovando, transformando, obrando, Señor. Glorifícate, Señor. Haz la obra. Haz la obra, Señor. Toca, cambia, transforma, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. En Cristo Jesús, tuya es la gloria y la honra, la adoración y la alabanza. Toca a los que están enfermos también, Señor. Ayúdalos, Padre. Y glorifícate, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria.